charla. Elena es la máxima autoridad, ya sé que me lo va a negar, pero me da igual. Es la máxima autoridad en estudios sobre bereberes en Al-Ándalus, no solamente en la península, sino yo diría que también a nivel internacional. Y esa ha sido su línea principal de investigación. Los bereberes y amazics en Al-Ándalus, centrada básicamente en los estudios medievales, pero también llegando a estudios más contemporáneos como durante el protectorado español también, en el que también ha hecho investigaciones. Ella es actualmente profesora de la Universidad de Alcalá y reparte, por tanto, su trabajo entre la investigación, la docencia y la innovación. De todos modos, hoy la tenemos aquí para que nos hable de estos padres bereberes. Entre sus publicaciones, que sería muy pasado enumerarlas todos y por tanto no lo voy a hacer, sí me gustaría destacar dos libros. Uno es Identidad y onomástica de los bereberes de Al-Ándalus, con lo cual, si ustedes cuando acaben esta conferencia tienen ganas de seguir profundizando en el tema, pues es una lectura que les recomiendo profundamente. Y recientemente ha salido a la luz el libro Genealogy and Knowledge in Muslim Societies, en el libro del cual es coeditora y está publicado por la Universidad de Edimburgo. Es también un libro muy interesante que tendremos que leer con atención. Reconozco que todavía no he podido hacerle la atención que se merecía. La verdad es que como han venido aquí para escuchar a Elena y no a mí, simplemente, por tanto, les paso la palabra. Elena, bienvenida y cuando quieras. Muchas gracias. Me voy a trasladar al ordenador de mando, que es aquel. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente lo niego. Y, bueno, durante los próximos minutos quería hablarles, pues, de los bereberes y de los amazijes. También explicaremos por qué aparecen los dos nombres en el título. Supongo que aquí habrá gente bien informada que sepa de dónde vienen los términos y demás y por qué aparecen esos dos términos en el título de esta charla, pero me voy a detener después un momento en explicar de dónde vienen cada uno de ellos y hacer un breve recorrido histórico de los bereberes antes de la llegada de los árabes al Magreb. Y después veremos el encuentro de los árabes con los bereberes amazijes y abordaremos también un poco la visión de este sustrato autóctono del norte de África a través de los textos árabes. Bien, esta imagen me gusta ponerla porque está sacada de un libro que se llama Les Premiers Berbères. Son unas imágenes fantásticas que están en el Tassili, en Argelia, en el Hogar. Y me gusta mucho ponerla y asociarla con el nombre del libro que las contiene, Los primeros bereberes, ¿no? Con lo cual hay un reconocimiento, ¿no? Hay una idea de lo bereber como el sustrato autóctono del norte de África. Desde luego, así lo es para Malika Hashid, que es la autora del libro. Y esto es otra imagen, el primer retrato, ¿no? También de otro retrato de los bereberes. Eso es un bajorrelieve egipcio, con lo cual estamos hablando del sustrato autóctono de todo este norte de África y que, por supuesto, ya existía en época faraónica. De hecho, se habla en algunos bajorrelieves de las luchas con los reyes libios. Incluso hay una dinastía líbica con alguien que llegó a ser faraón, Shenshok I, y que eran los vecinos, ¿no?, de estos egipcios, y aquí aparecen representados.
Y bien, vamos con la geografía de este mundo bereber amasije. Esto que vemos aquí son los límites tradicionales del mundo bereber. Tamesga. Los movimientos amasijes en la actualidad lo denominan Tamesga, es decir, lo que es la patria del pueblo amasije en la actualidad. Y como digo, son los límites tradicionales que van desde, bueno, casi no se ve, está un poquito por aquí, el oasis de Siwa en Egipto, que es la única zona amasigófona en la actualidad en Egipto, es como un islote, hasta las Islas Canarias incluidas, y desde el Mediterráneo hasta la cuenca del Níger. Es un vasto territorio, es un enorme territorio. De ahí que muchas veces, antes de hablar de un pueblo bereber, se hable de los pueblos bereberes, porque es un vasto territorio que obviamente ha producido una gran diversidad en la población. Una diversidad que, en la que, no obstante, se pueden apreciar rasgos comunes, desde el punto de vista lingüístico y cultural. Y vamos con los términos, como les decía. Las palabras son importantes, ¿no? Te llamaré viernes, dijo Robinson Crusoe, ¿no? Porque nombrar es poseer, y las palabras son muy importantes, y hay que saber de dónde vienen y cómo se usan, y cómo las usamos. Aquí tienen una pequeña historia del término bereber. Tenemos la raíz sánscrita warwara, que es totalmente onomatopéyica y significa farfullar, balbucear, que es lo que parece cuando la pronunciamos, warwara. De ahí vendría también, en la misma familia, el término griego barbaroi, en el sentido de extranjero, y según dicen porque no soy experta en griego, sin matiz peyorativo, para pasar al término latino barbarus, que este sí ya tiene un término peyorativo, es decir, es el que está fuera del limes, el que está fuera de la civilización, el que no está civilizado, ¿no? De ahí vendría nuestra palabra bárbaro también. Y de ahí pasaríamos al término bárbar, el término árabe, bárbar, y a nuestro término bereber, berber, berber, en todas las lenguas. Obviamente no es un nombre con un cargado de matices positivos, precisamente. De ahí que en la actualidad, y ya desde hace tiempo, se rechace esta nomenclatura para sustituirla por términos, el otro término que está en el título de esta charla, y que proviene de la propia lengua de este sustrato autóctono. El término amazigh, que significa en la propia lengua tamasight, el tercer término es el nombre de la lengua, que significa pues hombre libre, notable. Parece que también se documenta en la actualidad en algunas zonas de Argelia el uso de este término en el sentido de dueño, señor. Efectivamente es un término con otras connotaciones muy diferentes. Amazigh sería el singular y mazighen el plural. Y tamasight sería el nombre de la lengua. Amazighe. Esta es una propuesta del profesor Mohan Tilmatin, que es profesor de lengua tamasight en la Universidad de Cádiz, y ha hecho esta propuesta para el castellano. Y yo la incluyo y la uso normalmente porque me parece apropiada y cómoda. Pues bien, este es el escenario de estos nombres, de ahí que hable yo de padres bereberes, hijos amasijes, porque desde luego en la actualidad el término bereber no se usa, pero yo voy a hablar todo el rato de bereberes, porque igual que no hablamos de españoles musulmanes para referirnos a los andalusíes, como yo voy a hablar de textos árabes y esta población a través de textos árabes, hablaré de bereberes, la traducción del término bárbaro, porque así además ustedes sabrán
que eso proviene de un texto de una época, porque los términos también tienen que estar contextualizados. Este de la derecha es un alfabeto antiguo y este es uno moderno. Este es el Tifinagh, que es el alfabeto líbico, el alfabeto líbico de la lengua norteafricana. ¿Qué se conserva del Tifinagh? Pues se conservan inscripciones, se conservan en algunos lugares, en algunas rocas, ¿no? Algunas inscripciones, pero poca cosa. Uno de los grandes, una de las grandes circunstancias y condicionantes de la cultura amazighe es la falta de un corpus importante y abundante de literatura escrita en tamazight. Esta es una de las características más repetidas, pero es muy importante. Esto no significa que no tengan literatura. Desde luego ha llegado hasta nosotros una importante literatura oral, cuentos, poesía y demás, que se ha ido conservando, pero además después está el debate de qué es lo que entendemos por literatura tamazight, porque desde luego que a lo largo de la historia estos bereberes amazighes han ido escribiendo en la lengua que fuera, en el latín, en árabe, en francés, pero han ido escribiendo y expresando su cultura. Sí que se sabe, por ejemplo, de alguna dinastía, ya lo veremos después, que tenía un Corán en bereber, escrito bil-lugha al-barbariyya, en lengua bereber, pero bueno, está perdido, no se ha conservado, solo tenemos noticia por las fuentes históricas. Vamos un poco más con la cuestión de la lengua, que es importante, porque este es el escenario actual, el escenario actual de la dispersión de estas lenguas bereberes, de este tamazight. Como ven, está muy disperso, pero también está muy localizado en unos lugares muy determinados. Así, a simple vista, encontramos una asociación muy clara en los sitios donde se ha conservado la lengua y la orografía. Esto es el Atlas, esto es el Rif, estas son las montañas de Kebilia, estas son el Jebel Nefusa, las montañas de Nafusa, y desde luego después está todo este espacio, que es, claro, las estribaciones del Sáhara, donde se ha conservado también, porque el desierto en sí mismo está funcionando como una enorme montaña, es decir, como una gran frontera física a la hora de recibir aportaciones de otras lenguas del exterior. Así que lo que podemos percibir de entrada es que la orografía es muy importante y ha marcado la conservación de la lengua tamazight hasta la actualidad. Este es el caso de Marruecos, está tomado de la obra de Bucus sobre el tamazight en Marruecos. Y aquí también podemos apreciar las zonas naranjas son las zonas arabófonas, las zonas rosas son las mixtas y las zonas amarillas las amazigófonas, donde vemos el Atlas y el Rif. Esto no significa que en el Atlas y el Rif hablen exactamente el mismo tamazight, porque hay variaciones también entre las lenguas amazighes. Y empecemos con la cuestión de la historia. Este sustrato autóctono que habíamos representado en el Tassili, en los bajorrelieves egipcios, pues va a conocer, es una zona, es la orilla sur del Mediterráneo y va a conocer las culturas que poblaron el Mediterráneo durante... Gracias. Las culturas que poblaron el Mediterráneo durante muchos siglos. Así tenemos a los fenicios que fundan Cartago a finales del siglo IX a.C.
Este mapa, que está hecho como a mano, bueno, está sacado de la edición de la obra de Heródoto de la editorial Gredos, y es una representación en la actualidad de los pueblos que documentó Heródoto en su viaje por el norte de África. Y es muy interesante, ahora lo veremos. Los fenicios y los griegos, los romanos, recordemos lo importante que fue que fueron las provincias africanas en el Imperio Romano, tomaron el territorio en el año 4 a.C., hasta la llegada de los vándalos en el siglo V, en el 430, y posteriormente los bizantinos, ¿no? Digamos que este es el escenario antes de la llegada de los árabes. Con lo cual tenemos un espacio donde hay una fusión permanente de población, pero no de toda la población, sino de las zonas que son más accesibles. Realmente el norte de África siempre ha ofrecido a los de fuera pues las zonas costeras, los sitios por donde era más fácil circular, las llanuras y demás. Les voy a leer lo que decía Heródoto en relación con los habitantes de esta zona, de la Libia. Bueno, de la Libia, justamente por donde él empieza por aquí y va describiendo los pueblos hasta allá. Dice, sobre este país todavía puedo añadir un detalle adicional. Que nosotros sepamos, lo ocupan 4 pueblos y no más. 2 de esos pueblos son autóctonos, mientras que los otros 2 no lo son. Los autóctonos, los libios y los etíopes. Dice, aquellos, los que habitan al norte, en tanto que estos últimos lo hacen al sur de Libia. Y por su parte los fenicios y los griegos que han venido de fuera. Este es el escenario según nos lo relata Heródoto. Podemos imaginar que esta fusión, ¿no?, de población pues se llevaría obviamente a cabo pues con la población que estaba en las costas y que en los espacios, en las estribaciones del Sáhara y demás, pues habría menor fusión y desde luego una menor incorporación, por ejemplo, pues de la lengua y de otras cuestiones, de otros aspectos culturales. En época de Cartago, se sabía que Cartago estaba habitado por los libiofenicios, ¿no?, y convivían en ese espacio 3 reinos, tres reinos númidas, ¿no?, llamados Masili, Masaesili y Mauri. Aquí, esto es importante, ¿no?, el hecho de que hubiera reinos, porque una de las cuestiones que más por ejemplo, en época colonial, en los textos coloniales, una de las cuestiones que más se mencionan es que, que los bereberes eran incapaces de formar estructuras estables de Estado, ¿no? Y, como vemos, no es cierto, ¿no? Porque en época de Cartago, pues ya nos encontramos aquí estos 3 reinos. Lo que tenemos a continuación, bueno, viene con las diócesis, pero es la división hecha en época romana, ¿no?, con todas estas Mauritanias, ¿no?, la Mauritania citifense, la Mauritania cesariense y la que no se ve, que es la Mauritania tingitana, y eso sería Ifriquia, ¿no?, África proconsular y todas sus divisiones. Antes de llegar al Islam, entonces, con este escenario histórico que hemos visto, ¿cuántas religiones conocía este espacio? Pues muchas, ¿no? Hay quien habla de un gran sincretismo, ¿no? Tenemos, por una parte, la religión de este sustrato autóctono, una religión de tipo animista, y después pues fueron conociendo las religiones de las culturas venidas de fuera. Se habla de la existencia, desde luego, de comunidades judías o judaizadas, ¿no?, que habrían llegado al norte de África, y desde luego tenemos que hablar de un gran auge y desarrollo del cristianismo, ¿no? Tengo aquí unas cifras. En el siglo III, a la muerte de San Cipriano, que es un santo norteafricano,
Había 15 obispados en el norte de África y a la muerte de San Agustín, que era, cuya madre era Amasije, en el siglo V, pues había 700 obispados, con lo cual estamos hablando de una gran cristianización del territorio. Con la llegada de los vándalos también se conocerá también el arrianismo, ¿no? Con lo cual tenemos un espacio que ha conocido muchas culturas, muchas religiones, y este es el panorama que se van a encontrar los árabes cuando lleguen en el siglo VII. Del norte de África al Magreb, porque el Magreb, como sabemos, es una palabra de origen árabe, y de hecho en la actualidad en algunos movimientos amasijes rechazan la terminología de Magreb, en tanto que está asociada a lo árabe, y ellos prefieren hablar de Tamesga, como he dicho antes, ¿no? Bien, pues a la llegada de los árabes, esto era... los árabes llegan, por supuesto, a través de Egipto, y llegan como los anteriores, sobre todo siguiendo la línea costera. En un principio se renuncia a la toma de las ciudades. El caso es que la conquista del Magreb aparece tipificada en los textos árabes como la más costosa de todas las que llevaron a cabo. Los árabes, cuando llegan aquí, están en plena expansión, han tenido una expansión muy rápida en Oriente Medio, rapidísima, y el norte de África, la conquista del norte de África se hace muy costosa, muy larga, y así aparece en los textos. Cuando los árabes llegan al norte de África, empiezan esos dos procesos que vemos arriba: islamización y arabización del norte de África. Son dos procesos que suenan parecidos, pero como sabemos, no es igual ni mucho menos. Y, entre otras cosas, si lo miramos desde nuestra perspectiva, desde la actualidad, sabemos que la islamización está cumplida, ¿no? La islamización del norte de África es total, pero la arabización, como hemos visto antes en ese mapa donde se conservan las lenguas, realmente no llegó a ser al 100%, y eso ha permitido que se conserven estas lenguas amasijes hasta la actualidad. Ahí he puesto dos nombres, Kusaila y la Kahina, ¿no? Que son nombres que tienen que ver, son los líderes históricos, ¿no? En la resistencia frente a los árabes. En el 647 los árabes vencen a los bizantinos, pero eso es un detalle. En el 670 fundan Kairawán, pero realmente hasta la muerte de la Kahina en el 701 no se puede decir que hay un cierto control, y estoy hablando de cierto control del espacio, ¿no? Estamos en el siglo VIII, ¿de qué estamos hablando? Pues de controlar las ciudades más importantes y algunas rutas importantes, pero poco más, ¿no? También los textos que tenemos de esta época son muy escasos y, bueno, pues en algunos casos también rodeados de detalles legendarios. Esto se hace más evidente en la figura de la Kahina, que tengo que hablar de ella. Su nombre, la Kahina, la sacerdotisa, la divina, pues es uno de los personajes más importantes, además del imaginario de los amasijes en la actualidad. Era una mujer que lideraba a los bereberes frente a las tropas árabes, ¿no? Esto resulta muy llamativo, sobre todo si contamos también con todos los relatos que envuelven esta imagen, ¿no? Se le atribuye en los textos dotes sobrenaturales, ¿no? Que adivinaba el futuro, que trataba con una gran magnanimidad a los prisioneros, y esto ha hecho que este personaje histórico, porque es un personaje histórico, pero se mueva ahora a caballo entre la leyenda, ¿no? de todos estos relatos, y realmente su papel en la lucha frente a los árabes, que fue determinante. Esta es una estatua de la Kahina que, como digo, es muy importante en el imaginario de la construcción de la amasiguidad en la actualidad. Bien,
Este control relativo que tenían los árabes del territorio les permitió, en cualquier caso, en el 700-701 muere la Cágena y con ella, digamos, que se acaba la gran resistencia, ¿no? Y este mínimo control es desde luego el que le permite a los árabes continuar por todo el norte de África y cruzar a la península ibérica en el 711, ¿no? Ya estamos en esta fecha. En el 740, ya cuando Al-Ándalus ya era Al-Ándalus, ya era una parte del califato omeya de Damasco, se produce una revuelta jarijí. El término jarijí, no sé si, bueno, no sé si les resulta familiar o, bueno, se produce una revuelta jarijí, es decir, desde el punto de vista del sunnismo, sería una revuelta heterodoxa, desde luego, y que en este caso aglutinó a la población bereber, pero ya desde dentro del Islam. Con el discurso religioso del jarijismo, los bereberes en el norte de África, en el Magreb, se levantan contra los árabes e incluso los bereberes que en aquel momento están en Al-Ándalus también se levantan en Al-Ándalus igual que sus compañeros norteafricanos. Estamos en un momento muy temprano, los bereberes están islamizados o convertidos, pero desde luego no están arabizados, ¿no? En el primer momento estamos hablando de un momento en el que desde luego continuarían usando su lengua y de eso, en este sentido, conservamos textos que nos hablan de esto, ¿no? Del uso de la lengua. Esta revuelta jarijí produce una serie de estados dentro del Magreb, como el estado Rustumí de Táhert, y produce también el estado de los Bargawata en la zona de Marruecos, que son estos Bargawata a los que me refería antes, que decía que tenían un Corán, la fuente nos habla que tenían un Corán escrito en bereber. Así que son movimientos y estados profundamente bereberes. El estado Rustumí de Táhert era ibadí. El ibadismo es una rama del jarijismo, y el ibadismo norteafricano se conserva hasta la actualidad. Yo quería hacer un enganche con el siglo XX. Aquí tienen la zona de Argelia, el Emzab, donde todavía existen comunidades ibadíes. En la actualidad existen comunidades ibadíes ahí en el Emzab, en la isla de Yerba, en Túnez, y en el Jebel Nefusa, en Libia. Justamente en estos sitios donde hemos ido viendo que se ha conservado también la lengua damasíg. Esto es una mezquita ibadí que por su tipología verán que también es diferente de las mezquitas habituales. Bien, vamos entonces a la cuestión de cómo se construye esta sociedad. Hablo de la construcción porque lo hacemos a través de los textos árabes. Entonces, ya de entrada estamos utilizando la lengua árabe, pero ya veremos cómo los mismos bereberes también usan la lengua árabe para expresarse. Hay cosas que le preocupaban mucho a los árabes, que es la cuestión de los orígenes, ¿no? En esta atracción semita por las genealogías, ¿no? Y por vincular las poblaciones del mundo al postdiluvio y los hijos de Noé y todo esto, ¿no? También a los bereberes les alcanzó esto, y en los discursos genealógicos, en los textos genealógicos árabes, se hace a los bárbar, descendientes del hijo maldito de Noé, ¿no? De Cam. En este sentido, los bárbar aparecen formando parte de todas estas genealogías, y aparecen como un pueblo que está en el norte de África, y aparecen con un solo nombre, es decir, que para los árabes eran solo uno, ¿no? Los bárbar. Esto es importante, ¿no? Porque aunque hablemos de este gran espacio, lo que sí podemos percibir que, bueno, para los árabes en el Magreb, lo que no eran rum, que eran bizantinos, los que no eran afárica, que eran
poblaciones romanas, poblaciones que habían sido romanas, pues eran bárbaros. Y estos bárbaros, como digo, aparecen insertos en este lenguaje genealógico destinado a explicar las poblaciones del mundo y su reparto geográfico. La revuelta Jariyí del 740 la he mencionado antes no solo porque es importante y porque le produjo importantes problemas al califato omeya de Damasco, sino también porque dejó, desde mi punto de vista, Muhammad Talbi también ha escrito sobre esta cuestión, toda una serie de textos antibereberes, como vemos ahí. El norte de África, con una conquista costosa y que además se levanta en armas con un discurso dentro del Islam pero heterodoxo, de repente tiene todos los ingredientes para que aparezcan unas corrientes de hadices apócrifos, es decir, de tradiciones proféticas falsas, o sea, no canónicas desde el punto de vista del sunnismo, que, bueno, pues que denigran, ¿no?, a lo bereber. Les voy a leer algunas de ellas. Y dijo el enviado de Dios, ya digo que son hadices apócrifos, que no están en las colecciones canónicas, que las mujeres de los bárbaros son mejores que los hombres, porque les fue enviado un profeta y ellos lo mataron, y las mujeres se hicieron cargo de su entierro. También dice, y la violencia del mundo tiene 10 partes, de ellas 9 la tienen los bárbaros y 1 el resto de la gente. Incluso estos hadices apócrifos, y bueno, hay otras, lo diré, otras anécdotas que se conservan en las biografías de ulemas norteafricanos, ¿no? Por ejemplo, un ulema que decide celebrar una comida, ¿no? Invita a otros a su casa y les dice, ¿y qué estamos celebrando? Dice, estamos celebrando que creí que era bereber, pero he ido a preguntar a quien sabía de mis orígenes y me ha dicho que no, que soy ayami, es decir, que no soy árabe, desde luego, porque todo el mundo debía saber que él no era árabe, pero que dentro del marco de esa población norteafricana tan variada, que tenía unos orígenes que se podían asociar con los griegos, ayami, bueno, extranjero en cualquier caso, pero en cualquier caso no era bereber y estaba contentísimo. Les voy a leer también otra que está recogida en una obra del siglo XIII, en Yakut, pero que vienen de esta época, ¿no? Yo creo que vienen de esta época, de este momento en que el norte de África y lo bereber se estigmatiza con motivo de estos acontecimientos. Dice Abul Qasim al-Nahwi, andalusí, dice, vi a Adán en mi sueño y le dije, oh padre de la humanidad, la gente ha afirmado que los bárbaros, ¿no?, son descendencia tuya. Y me dijo, mía, me divorcio de Eva, si es así como pretenden. Bien, bueno, todos estos textos vienen de esta época, están escritos en árabe y en este contexto. Pero, y voy a lo mismo, al uso de la lengua, nos vamos a encontrar en esa literatura ibadí, ¿no?, en estos estados, ese estado Rustumi de Tájer, ese ibadismo que se conserva hasta hoy en las comunidades ibadíes de Argelia, hay todo un patrimonio textual muy importante, y en estos textos ibadíes podemos encontrar un capítulo dedicado a los Fadail al-Barbar, las virtudes de los bereberes. Está escrito en árabe por bereberes, pero está usando recursos, está usando la lengua árabe y está usando recursos dentro del árabe y dentro del Islam para resituarse en este escenario. Hay muchos textos en este sentido de los de Fadail, tradiciones asociadas al segundo califa y al profeta incluso, ¿no? Que hay una tradición en la que el profeta dice que el ángel Gabriel le habría dicho, Muhammad, te encomiendo que temas a Dios y te encomiendo a los bereberes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, según Gabriel, dice, los bereberes revitalizarán la religión de Dios cuando esté muerta y la renovarán cuando esté deteriorada.
Bueno, hay más textos en ese sentido, ¿no? Pero de una exaltación de lo bereber, pero en el marco del Islam y usando la lengua árabe sin ningún problema. Hay otro texto en Mafágir al-Barbar, que como su nombre indica es Las glorias de los bereberes, es un texto del siglo XIV y donde se reúnen pues desde los personajes más importantes hasta otra serie de relatos destinados a ensalzar lo bereber. Como digo, es una recopilación del siglo XIV. En estos Mafágir al-Barbar hacen una relectura de un relato anterior. Me explico. Vuelvo para atrás. Ibn Abd al-Hakam, autor árabe, siglo IX, y recoge esta representación, que por otra parte es conocida, la representación del mundo árabe-islámico como un pájaro, ¿no? cuya cabeza está en la Meca, en Medina y en el Yemen, su pecho en Siria y en Egipto, el ala derecha en Irak, bueno, yo lo he intentado, pero es imposible, el ala izquierda en la India y la cola en el Magreb. Y precisa el texto de Ibn Abd al-Hakam, dice, y lo peor del pájaro es la cola. O sea, clarísimo, ¿no? Digamos que este texto estaría entre estos textos a los que me he referido antes. Pues bien, en los Mafágir al-Barbar se recoge esta misma cuestión del pájaro, ¿no? Con un reparto parecido, ¿no? Describe una reunión, se está comentando esta imagen, se está contando esto delante de un califa y un magrebí, no dice que sea bereber, pero es un magrebí que asiste a la reunión, dice, sí, pero ese pájaro es un pavo, ¿no? Queriendo decir, dice el texto, que lo mejor del pájaro es la cola. Y me gusta mucho este texto porque porque se ve el uso, no solo de la lengua, sino de los recursos literarios árabes, ¿no? Para ensalzar lo bereber. Ibn Khaldún, siglo XIV, es desde luego el que conforma la sociedad bereber tal cual se ha ido representando hasta buena parte del siglo XX. Ibn Khaldún escribe una obra voluminosa, el Kitab al-Ibar, con toda la historia del norte de África y donde se hace una representación de la población bereber a la usanza de la representación de la sociedad árabe, es decir, dividida en tribus, clanes, subclanes, familias, ¿no? En un complejo entramado genealógico con el que se intenta explicar esa diversidad y trasladándonos mucha información preciosa para reconstruir esta sociedad bereber. Pero no podemos olvidar que este discurso genealógico es un discurso árabe y desde su perspectiva así tenemos que considerarlo. Y pasamos al Andalus. Pasamos al Andalus. Sí. A lo largo del periodo andalusí podemos distinguir unos momentos concretos en los que hubo una mayor aportación de población norteafricana. Es verdad que ya el estrecho había sido lugar de paso en época de la antigüedad, no hace falta que lo comentemos, pero desde luego ya al pertenecer todo el espacio a la Dar al-Islam, podemos suponer que este estrecho tiene una fluidez de población enorme. De hecho, el primero, como sabemos, ¿no? Según los textos árabes, el Tariq Ben Ziyad, el primero que pasó con tropas en el 711, sí, pues era bereber, ¿no? Eso de entrada. Cuando llega Abderrahman Abderrahman I, huyendo desde Oriente y pasa al Andalus, recibe un gran apoyo de familias bereberes. Su madre era bereber y, de hecho, los textos nos hablan de que se refugió en un momento determinado con la familia de la madre. Hay una noticia muy interesante en esta época, cuando Abderrahman llega a la península y tiene luchas con Yusuf al-Fikri, para el establecimiento, cuando su establecimiento en Al-Ándalus. Hay una noticia muy interesante que viene mencionada en dos fuentes,
en el que se le indica a tropas suyas que eran bereberes, dice, vosotros que habláis lo mismo, id y hablar con los bereberes del bando contrario para convencerles de que se unan a nuestra causa. Por eso sabemos que, claro, la arabización no es una cosa que se hace de la noche a la mañana y que, desde luego, durante un tiempo todas estas poblaciones y estas tropas pues conservarían su lengua. En época de Almanzor, ya más avanzado el periodo andalusí, se recibe importante población bereber que viene a formar parte de las tropas. También esto es debido, bueno, a la política norteafricana de los omeyas, de alianzas y demás, que provoca, como digo, que aparezcan unas cantidades importantes de bereberes en la península. Pero, desde luego, tampoco los bereberes en muchos textos andalusíes salen bien parados, ¿no? Said de Toledo decía que los gallegos, bueno, en el sentido andalusí, el Jiliquiyún, los gallegos, los bereberes y el resto de los habitantes pertenecen a esta categoría, es decir, las naciones que no han cultivado las ciencias y han recibido de Dios como única cualidad la tiranía, la ignorancia y, de un modo particular, el gusto por la hostilidad y la injusticia. Bien, quiero decir, tampoco salen muy bien parados, como vemos. Aquí tienen un mapa con los principales asentamientos entre el siglo VIII y X, y esto que he puesto abajo, Al-Fitna al-Barbarilla, la revuelta bereber, es el nombre con el que se denomina en los textos árabes la revuelta que, digamos que es el principio del fin del califato de Córdoba, ¿no? La revuelta bereber, como su nombre indica, también aparece, como digo, el término asociado en Al-Ándalus a este conflicto. Pero los bereberes también construyeron imperios. Este es el mapa del imperio almorávide, que, como sabemos, ocupó buena parte de Al-Ándalus y que también nos ha dejado toda una serie de textos andalusíes en los que se denigra lo bereber, ¿no? En este momento, este imperio almorávide, que está formado por una fusión de tribus, Sanjaya, Lamtuna, Lamta, bueno, una serie de tribus que provienen de esta zona, como ven en el mapa, pues avanzan hacia la península y hay una anécdota que mencionan los textos que es muy interesante, que es cuando llega el emir de los musulmanes, Yusuf ben Tashufin, el emir de los almorávides, llega al Andalus y, bueno, pues unos poetas se ponen a recitarles panegíricos y el de al lado le pregunta, ¿entiendes lo que dicen? Dice, no sé lo que dicen, pero seguro que piden pan, ¿no? Esa es una anécdota, claro, que viene en los relatos andalusíes, destinada a dejar de forma evidente que Yusuf ben Tashufin no sabía árabe, ¿no? Y que en ese sentido, claro, estamos hablando de la cultura andalusí, del uso de la lengua árabe, y eso era un demérito, ¿no? Aunque fuera el emir de los musulmanes, el hecho de que no supiera árabe en estos textos aparece como un demérito. Tras los almorávides, otros bereberes Masmuda del Alto Atlas, van a conformar este gran califato en Occidente, que es un califato, miren el espacio que ocupa, es un califato enorme, pero desde luego en las estructuras del movimiento almohade se puede encontrar primero un uso de la lengua bereber. Se sabe que hacían la jutba en lengua bereber, se sabe que que muchas de las estructuras organizativas
del califato almohade tenían que ver con ese mundo bereber, ¿no? Toda una serie de estructuras, de grupos, iba a decir de comisiones, ¿no? Bueno, de grupos dentro de la estructura de poder del califato, tienen que ver con el mundo bereber. Y, como digo, cuando se habla de que si los bereberes no podían llegar a construir fórmulas estables, bueno, pues todo esto nos da que pensar. Tras los almohades que llegaran al Andalus también, tenemos los benimerines, sanatas, también de la zona de Marruecos. Pero yo quería centrarme, y para cerrar ya e ir acabando, quería centrarme en la cuestión de las lenguas, y me ha parecido muy apropiado traer aquí una cita de Domingo Badía, que en el siglo XVIII, como saben, realizó un viaje al norte de África y nos relata su impresión de los breves, que los llama breves, bereberes, que los llama en su texto. Está hablando de Marrakech y habla de unos montañeses que bajaban allí al mercado y dice: dichos montañeses tienen todos la talla pequeña, están flacos, tostados por el sol y su aspecto es repugnante. Conócenlos con el nombre de breves y forman nación aparte. Aunque los más de ellos hablan el árabe tan bien como los otros habitantes, se sirven de un idioma que en nada se parece a aquel. Conócense en las montañas muchos dialectos de la lengua breve. Todos son pobres en extremos y forman jergas mezcladas con el árabe, de modo que se puede pronosticar que dentro de pocos siglos habrá enteramente desaparecido la lengua breve. Para escribir en este idioma se valen de los caracteres y la ortografía árabe, mas, a pesar de mis diligencias, me fue imposible encontrar un solo libro escrito en él. Bien, esto nos retrata la situación en el siglo XVIII. Ya vemos que acertaba en algunas cosas, es decir, que se escribía el Tamazight con caracteres árabes, lo cual es muy interesante, o sea que se escribía, pero que le fue imposible encontrar un libro completo escrito en él, y que esta cuestión de que forman nación aparte, que hablan otra lengua, y eso nos lo transmite para el siglo XVIII. Aquí vemos en este mapa que si bien Domingo Badía acertó en algunas cosas, en otras no, porque no ha desaparecido la lengua breve, como él dice. Y aquí tenemos nuevamente el escenario amasigófono en la actualidad. Creo que para terminar sí que hay que decir, porque a mí me parece que es importante, que en el 2011 Marruecos hizo cooficial la lengua Tamazight junto con el árabe para el Reino de Marruecos, y creo que esto es un punto importante. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.